¿Aprecian la imagen de mi diapositiva, estudiantes? Sí, profesor. Ok, a cada uno de ustedes hago llegar mi saludo. Soy el profesor Jara Gorria José, su profesor del curso de legislación farmacéutica y ética profesional, compartiendo con ustedes, estudiantes de quinto ciclo de la especialidad de farmacia. El día de hoy, ya tema número 12, está referido hacia la ley y pirámide de ley. Hoy día hablaré sobre la ley y pirámide de la ley. Sabemos que la ley es una regla, es una norma que inicia de uno a varios, y cuando hablamos de pirámide, estamos hablando del rango de las leyes. Hay leyes que tienen peso más alto y así sucesivamente van bajando hasta las últimas reglas, normas y costumbres que se pueden manejar inclusive en una familia, ¿no? Pero me voy a las definiciones generales. Ley es una norma jurídica dictada por el legislador. Cuando hablamos del legislador, estamos hablando de los congresistas. Y esta ley que discuten, entablan, cambian, regulan, es promulgado por el Poder Ejecutivo, o sea, por los presidentes de la República de turno. Entonces, la ley es una norma jurídica que dicta el legislador, es decir, un precepto establecido por la autoridad competente, en que se manda o prohíbe algo en consonancia con la justicia, cuyo incumplimiento conlleva a una sanción. Cuando hablamos de justicia, estamos hablando de que toda falta omitida debe resarcido, debe responder el quien ha omitido, resarciendo a través de una pena privativa o a través de daños y perjuicios, etc. Pirámide de ley. Pirámide significa triángulo, de punta a los ángulos. Pirámide de ley. Cuando hablamos de pirámide hablamos del autor Kelsen. ¿Ya? Luego voy a indicar quién es Kelsen. Es la pirámide de Kelsen o jerarquía de normas. Es también un método jurídico estricto mediante el cual quiere eliminar toda influencia psicológica, sociológica y tecnológica en la construcción jurídica y acotar la misión de la ciencia, del derecho al estudio exclusivo de las formas normativas posibles y a las conexiones. Simplificando, pirámide de ley es el rango de las normas, desde la constitución política que está en la última cúspide hasta los acuerdos, reglamentos, decretos, normas, reglas, etcétera, se va formando en forma triangular. Fuentes de la ley. Cuando hablamos fuente, hablamos de su historia, ¿no? ¿Dónde nace? En esa fuente podríamos hablar de la justicia. ¿Qué es la justicia? La justicia es lo que es justo y correcto, como el respeto a la igualdad de todos los ciudadanos, o como el principio básico que mantiene el orden social a través de la preservación de los derechos. Cuando hablamos de forma legal, a través de acuerdo, lo que subsume en la ley. ¿Qué es moral? Y las buenas costumbres. Es un término jurídico empleado para referirse a un conjunto de normas sociales que no alteren el orden público, preservando la paz y la seguridad, encontrándose estrechamente asociado a otros conceptos éticos y morales, tales como la decencia, el decoro, la igualdad y el pudor. Entonces, como fuente de la ley es la justicia,
es la moral, las buenas costumbres y el principio. ¿Qué es un principio? Principio es un hecho probado o un grupo de hechos que están relacionados entre sí, que formulen una ley o una teoría, generalmente aditada a una ley moral aceptada por la mayoría de la sociedad, deben considerarse como principio. Proposición breve de valor o verdad fundamental que debe ser sugerida. Cuando hablaba de principio, estamos hablando de que principio son las tradiciones, las buenas costumbres que lo propiciamos como una regla. Cuando no hay o no había la ley escrita o la norma escrita, entonces se podía resolver las controversias a través de principios, a través de buenas costumbres, a través de tradiciones y buscando la justicia. Entonces ese es la madre o el padre de la ley escrita. Principio, es como así, por principio de autoridad, o por principio paternal, o por principio a la defensa, ¿no? Los principios son preceptos, son valores, son reglas que progresivamente a través del tiempo se ha desarrollado. Cuando no hay específicamente para un delito o para un caso normas escritas, se resuelve con principios, con costumbres, con tradiciones, pero se resuelve. En otras palabras, las fuentes de la ley sirven para solucionar los vacíos que hay en la ley también. Y donde no existe la ley, se resuelve así. En los lugares donde no hay juzgados, en los lugares que no hay policía, entonces se resuelve, ¿no? En la familia, con los curacas, con los más letrados, o designando una autoridad, ¿no? De ese pequeño distrito. Y ellos lo van a resolver. ¿Cómo lo van a resolver? Porque ellos no van a resolver, no van a decir, bueno, de acuerdo al artículo 2 de la Constitución Política, de acuerdo al artículo 23 del Código Civil, no. Porque ellos no son abogados, pero son autoridades designadas por la misma sociedad y lo van a resolver de acuerdo a las buenas costumbres o de acuerdo a los principios que practican ese lugar. Ya, así van a entender mejor, ¿ya? Eso sería fuente. Nos vamos directamente a lo que es la pirámide. Pero en esta figura nos vamos antes a identificar quién es Hans Kelsen. Hans Kelsen es un jurista, filósofo, profesor y juez austriaco que nació el año 1881 y fallece en 1973. Dicho personaje fue partícipe del nuevo diseño de la Constitución austriaca encargada por el canciller Karl Renner, la cual fue terminada en el año 1920, este autor consideraba la moral como parte de la justicia, de ahí que su obra se trata o se orienta en pos de la conducta humana. Sus mayores aportes fueron en torno a un sistema de división constitucional. A su vez, fue un fuerte oponente de sistemas presidencialistas rígidas y defensor de la democracia y de un sistema equilibrado entre poderes estatales. Aparte de estos aspectos importantes que defendía, él sugiere o estructura pirámide la ley, ¿no? Lo que como es la pirámide. Por ejemplo, aquí tenemos un pirámide en México. Empezamos con la constitución política, leyes generales, leyes federales, constituciones locales, leyes locales, decretos, reglamentos, jurisprudencia. Esa es su pirámide de la ley en México. Nos vamos a Perú. En Perú tenemos en el último la constitución política, tenemos ley
originarias, leyes del Congreso, tenemos decreto legislativo, decreto de urgencia, decreto legislativo es sugerido por el Congreso, decreto de urgencia por el presidente, decreto supremo por el presidente, resoluciones supremas por los ministerios, resoluciones ministeriales, resolución suprema, resolución de urgencia es por el presidente, decreto ley por el Congreso. Resoluciones ministeriales, todos los ministerios. Hay Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, Ministerio de Defensa, Ministerio de Trabajo y así sucesivamente. Resoluciones viceministeriales, el ministro tiene un viceministro. Él también puede sacar una propuesta de norma para su sector, que también tiene validez. Resolución directoral general, estamos hablando de las direcciones generales, estamos hablando como las UGELs, las departamentales, de los ministerios. Y luego, resolución directoral, estamos hablando, por ejemplo, director de un colegio, director de la policía, director del hospital y así sucesivamente, ya en instancias pequeñas. Luego, por último, acciones de simple trámite. Cuando hablamos de acciones de simple trámite, estamos hablando de documentos que uno realiza en el caminar diario. En los bloques del triángulo del rango de ley tenemos la Constitución política, leyes orgánicas, ordinarias, resoluciones legislativas, quienes lo promueven el Congreso de la República. Tenemos decreto legislativo, decreto supremo, resoluciones supremas, decretos de urgencia, resoluciones ministeriales, quienes lo sugieren, lo promueven, Poder Ejecutivo, el presidente y todos sus ministerios, sus ministros. Tenemos ordenanzas, acuerdos, decretos, resoluciones. ¿Quiénes promueven? Gobiernos locales. Cuando hablamos de gobiernos locales estamos hablando de los alcaldes. Y regionales. ¿De qué estamos hablando? De los presidentes regionales. Hay 24 presidentes regionales, con el de Callao 25 presidentes regionales. O sea, presidente regional de cada departamento, más un presidente regional de provincia constitucional Callao. Son 25 presidentes regionales que tiene nuestro país. Seguimos con más ejemplos de pirámide de ley o rango de ley. Tenemos constitución política, que se denomina o se conoce como la Carta Magna. Por ejemplo, la Biblia también es una carta o documento sagrado, ¿no? Ya podríamos decir carta sagrada, pero Carta Magna es la constitución política. Luego son ley orgánica y decreto de urgencia, también denominado como ley. Dijimos que el decreto de urgencia lo promueven los ministerios y el presidente de la República. Entidades por el Congreso, resoluciones legislativas. Entidades por el Ejecutivo, decreto supremo. Cuando hablamos de Ejecutivo o urgencia es relacionado al presidente de la República y sus ministros. Entidades por los ministerios, la que dije, ¿no? Sigue siendo Ejecutivo porque es el presidente y todos sus ministros, y cada ministro tiene una orgánica ministerial. Seguimos avanzando con definiciones de rango de ley. En este rango de ley, en este triángulo tenemos Constitución, tratados y convenios internacionales, o sea, como una escalera, bajar del cúspide al piso. Constitución política, en la punta, va bajando los tratados y convenios internacionales, las leyes orgánicas, las leyes ordinarias, las normas regionales y las ordenanzas distritales, los decretos y reglamentos, las ordenanzas, los acuerdos y las resoluciones y los demás actos y decisiones de los poderes públicos. Entonces así terminó la pirámide o rango de ley. Pero cuando hablamos de una sola ley, ¿dónde la encontramos? En la Constitución política, o sea, la primera ley o donde está en el cúspide es la Constitución política. ¿Qué es la Constitución política? Es una carta magna. ¿Qué contiene? Contiene
6 títulos, ya, 6 títulos. Contiene 26 capítulos, 206 artículos y 16 disposiciones finales. Eso contiene nuestra Constitución Política del año 93, que todos los presidentes que últimamente, desde la época del presidente Alberto Fujimori, cuando postulan, dicen que van a cambiar la Constitución Política, dicen que van a reajustar algunos artículos, pero cuando ya están en el gobierno, es imposible, ¿no? No tienen la capacidad, se ponen a pelear por sus intereses económicos, ¿no? Y en esta vez se ve bien clarísimo los grupos de la derecha y grupos de la izquierda. Generalmente los grupos de la derecha están preocupados de sus intereses económicos y grupos de la izquierda defendiendo a la población, ¿no? Entonces esa es la triste realidad de nuestro país. Pero tienen que las autoridades tener el conocimiento amplio, ¿no? Lo que son las discrepancias y pensar y saber qué es lo que realmente nos conviene como país. Al estar discrepando con los poderes económicos y el pueblo, o en este caso, por ejemplo, Castillo, su grupo, y Fujimori y su grupo, simplemente hacen daño, ¿no? Como el dólar que se dispara, que los alimentos básicos que alza su costo, todo eso son argumentos reales que refleja la incapacidad o la inadecuada gestión de nuestras autoridades. Esperamos que esto se mejore. Simplemente yo opino. Dijimos la Constitución Política es la Carta Magna. ¿Para qué más complicarles la vida? Dije que la Constitución Política integra todas sus partes, ¿no? Artículos, títulos. Y también la Constitución Política hasta el momento han pasado 12 constituciones políticas en la historia del Perú. Esas 12 tenemos, por ejemplo, la primera constitución el año 1823, unicameral, como ahora. Unicameral fue promovido por Alberto Fujimori. Y ojo que Alberto Fujimori hizo mal de poder simplificar en unicameral. Realmente el Congreso debe ser bicameral, ¿no? Definitivamente. ¿Por qué? Debe haber diputados y senadores. Los diputados discuten una norma, los senadores lo revisan. Al final no va a haber un equivoco. En eso había un error en Alberto Fujimori. En eso me parece que muchos políticos no tienen poco conocimiento relacionado a la Constitución, ¿no? Entonces, como historia, les informo para que tengan conocimiento, ¿no? Segunda Constitución Política, el año 1926. Andrés de Santa Cruz, bicameral. Ya desde el año 1826 ya bicameral, ¿ve? Constitución Política 3. José de la Mar, 1828, bicameral. 4. 1834, Luis Obregoso. Cuando hablo aquí, no estamos hablando de los presidentes, quienes firmaron esa Constitución Política, ¿ya? Bicameral. Quinta Constitución Política, 1839, el Congreso, bicameral. Cuando hablamos del Congreso, el presidente del Congreso. Constitución Política número 6, 1856, Ramón Castilla. El año 1856 se libera todos los esclavos en nuestro país, 1856, con Ramón Castilla, bicameral también. Constitución Política 7, 1860, Ramón Castilla. 8, 1867, Mariano Ignacio Prado. Estamos hablando en esa época de la guerra con Chile, que hizo mucho daño este presidente Ignacio Prado. Luego, unicameral, ¿ve? Todos estos presidentes malos han transformado el Congreso unicameral para hacer lo que quieren, en otras palabras. Constitución Política número 9, 1920, Augusto B. Leguía, bicameral. Constitución Política número 10, 1933, Luis Sánchez Cerro, bicameral. Constitución Política número 11,
1979, Asamblea Constituyente, en esa época Víctor Raúl Ayala-Torre, bicameral. Esa es la que siempre hablan hasta ahora. Constitución Política del 79. Eso fue firmado por Asamblea Constituyente en aquel entonces Víctor Raúl Ayala-Torre, bicameral. La última Constitución Política 12, 1993, Alberto Fujimori, unicameral. Retrocedió a cero y malogró todo. Y hasta ahora, como decía, siguen hablando de la condición política y no pueden resolver. Hablan y uno dice que está mal, uno dice que está bien. Para mí, como profesor de legislación, está mal unicameral, tiene que ser bicameral. No tienen tanto que decir muchas cosas. Lo que pasa, la derecha cuida sus intereses, la izquierda habla por el pueblo, ¿no? Pero no lo efectiviza. Entonces seguimos pues desde el 93 con nuestro unicameral, retrocedimos al año 1823 y regresamos al año de 1867 con Mariano Ignacio Prado también. Entonces esas son las realidades, jóvenes. Por último, actividad número 12. Representar diagrama a criterio personal relacionado a la ley o pirámide de ley. O sea, para ustedes, ¿qué es ley, no? Sobre eso. Luego, después que haga un alto, la parte de mi grabación de mi tema, dialogaremos. Pregunta 2. Representar organizador gráfico de forma personal y concreta referente a derechos fundamentales de la persona. Este tema vamos a ver en la próxima clase. Pero también les indico de primicia, ¿no? ¿Qué son derechos fundamentales? Los derechos fundamentales de la persona son los derechos que están por encima de las leyes de cada país. Las leyes que han propuesto desde la ONU. Esas leyes es para los países donde que no respetan la justicia. Por ejemplo, derecho a la vida, a la democracia, ¿no? Derecho a la libertad. Esos son los derechos fundamentales que debemos practicar. Por eso cuando Venezuela, por ejemplo, un grupo nada más se queda en su país y al presidente no le interesa a sus demás conciudadanos que se van a diferentes países, no le interesa, entonces ahí tiene que tallar estos derechos fundamentales de la persona, porque toda persona ciudadano tiene derecho a su casa, a su país, no tiene por qué estar mendigando en este lugar. Estos tiranos, como el presidente Maduro, casi en todos los países del mundo, solo dejan el poder el día que pierde la vida. Eso está comprobado. Ellos, a sangre fría, hacen lo imposible para seguir atrincherado en el poder. No le interesa a los demás. Ahí talla los derechos fundamentales. Entonces le tiene que declarar la guerra es la ONU. La ONU. Igual, en Cuba. Pero en Cuba hay una cosa tan interesante, ¿no? Cuba tiene más de 50 años de gobierno comunista, más comunista que el país vecino de Venezuela, ¿ya? Pero lo que pasa, el presidente de Cuba, Fidel Castro, era un abogado. Entonces, ¿él qué hacía? Le daba ese derecho a la salud, derecho a la educación, derecho a los valores de la sociedad. Entonces, pues se quedaron pues hasta ahora. Cuando ya falleció el presidente Fidel Castro, ya bajó este sistema, pero no se quejan en Cuba, aunque ha habido movilizaciones últimas para buscar la democracia, ¿no? Eso es cuando no hay principio de desarrollo. Quien sea puede gobernar un país, pero tiene que respetar la buena marcha, respeto a las personas, respeto al trabajo, respeto a la educación, a salud y otras cosas. Y también es muy malo, así como en Cuba, no, así como en Venezuela, así como en Perú en la época de Fujimori, regalar a las personas, como crear comedores populares, vaso de leche. Eso son principios para mangonear a las personas. Es como, te regalo esto y cállate. Es como una coima, como una corrupción. Eso está muy mal, ¿no? Esos aspectos se tienen que regular con los derechos fundamentales de la persona. Acerca de ese tema,
hablaremos en la próxima clase. Voy a hacer un alto hasta aquí, mi grabación, y interactuamos su parecer, sus conocimientos previos.